Y hasta ahora vamos a saludar en nuestros estudios en Washington, D.C. a Felipe Trigos. Él es analista para la firma Visión Américas y colaborador del programa de estudios de latinoamericanos de American Enterprise Institute. Gracias, señor Trigos, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Un placer estar con ustedes. En el año 2001, vamos a recordar, porque como decimos, otra vez sale de las riendas de la justicia este señor, el líder del cártel de Sinaloa, se fugó del penal de Puente Grande en Jalisco, en una historia que muchos llamaron como cinematográfica. Este hombre se escondió en el carro de la lavandería y en el febrero del 2014 fue capturado nuevamente en Sinaloa. Hasta ahí se veía la historia como un final no feliz, pero sí normal, con un término que querían los mexicanos después de todo lo que había pasado. ¿Cómo es posible que el Chapo Guzmán, considerado el narcotraficante más buscado del mundo, se haya escapado de una cárcel de la cual las autoridades mexicanas siempre han asegurado que es la más segura que tienen? Hola, señor Trigos. ¿Me escuchan? Vamos a restablecer la llamada con el señor Trigos inmediatamente. Está en nuestros estudios en Washington y lo decíamos, Karen aquí, y le citaba al señor Trigos que no es la primera vez que se conoce de esta fuga, ahora sí, pues de un tribunal de máxima seguridad. Ya lo hizo, evadió la justicia, los centros carcelarios. En el año 2001 salió, lo fueron a ver las personas que trabajaban con el Chapo Guzmán, improvisaron ahí que tenían que llevar esta ropa de los presos de esta cárcel, y ahí el Chapo Guzmán saltó y salió en el carrito. Como lo digo, cinematográficamente, muchas personas y directores de Hollywood incluso hicieron algunas películas con él, con esta historia que parecía increíble. Ya está con nosotros, me confirman si ya lo tenemos, todavía no lo tenemos. Ya está con nosotros. Señor Trigos, ¿nos escucha bien? Lo escucho bien. Perfecto. Le decía, ¿cómo es posible que este hombre, el Chapo Guzmán, considerado el narcotraficante más buscado de todo el mundo, se haya escapado de una cárcel de máxima seguridad en México? Ya lo han dicho aquí en NTN 24, si no fue con la complicidad de la misma gente de la cárcel, no hay cómo explicarse este suceso. Así es, como usted le comenta, pues es inconcebible que el fugitivo en su momento más importante de México y quizás del mundo, pues maneja uno de los cárteles más poderosos del mundo, pues estuvo en fuga desde el año 2001 y se logró la recaptura aproximadamente hace un año, y bueno, se aseguró el gobierno federal de Enrique Peña Nieto que no había ningún riesgo y que esta persona sería prácticamente imposible que se escapara de prisión. No sé si ustedes saben, supongo que sí, pero la cárcel del Altiplano, que se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros de la Ciudad de México, es una de las cárceles supuestamente más seguras y con mayor tecnología en la República Mexicana, lo que hace todavía más absurdo que una persona tan peligrosa como el Chapo Guzmán se haya podido escapar, y de la manera en la que se escapó. El poder construir un túnel de 1.5 kilómetros de distancia con una profundidad de 20 metros aproximadamente, pues requiere de un trabajo de ingeniería real altamente difícil, ¿no? Entonces, la complicidad, por supuesto, de la gente que está en la prisión me parece que es indudable, innegable. Nadie puede hacer esto sin que exista la complicidad no solo de la gente del penal, sino de elementos de seguridad que tienen que ver con la administración de las prisiones. El Chapo Guzmán necesitaba información sumamente confidencial para conocer la estructura de la prisión, para saber dónde tenía que llegar el túnel y que de esa manera pudiera escaparse. Entonces lo que esto representa es una vergüenza no solo para el sistema penitenciario de México, para el sistema de justicia de México, sino también para una administración que, por supuesto, ya que cuando se dio la captura, cantó victoria, criticó a la administración pasada por no haberlo podido hacer, pero ahora queda en absoluta vergüenza después de que no se logra contener ni retener en una prisión de alta seguridad al hombre más peligroso de México. Sin duda, además, demuestra hasta dónde llegan los tentáculos del narcotráfico dentro de las instituciones mexicanas. Señor Trigos, unos días antes de esta fuga del hijo de Chapo Guzmán, su hijo, Iván Archibaldo, había escrito en el Twitter, y le leo textualmente lo que decía el tuit:
Les prometo que el general pronto estará de regreso. ¿Por qué las autoridades no tomaron medidas especiales luego de lo que era claramente un mensaje de que el Chapo estaba pensando en fugarse? Pues mire, es una pregunta extremadamente importante y que preocupa todavía más, porque es como si fuera un aviso o un reto a las autoridades para decirles, bueno, es imparable el regreso de su padre, y así lo fue imparable. Fue algo que las autoridades no entiendo cómo no pudieron prevenir. Además, en una prisión de alta seguridad donde se tiene un circuito cerrado y se observa a los prisioneros constantemente, pues queda claro que hubo complicidad por parte de los miembros, de las personas que estaban custodiando al Chapo Guzmán, y que además la autoridad, pues bueno, faltó a su palabra. Cabe recordar que hace un año el presidente dijo que sería una vergüenza y que sería inconcebible que se escapara esta persona, y que le había preguntado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre las posibilidades de que esto ocurriera, y dijo que serían prácticamente imposibles. Ahora podemos ver un año después que estaban completamente desinformados o que no le pusieron atención a un tema que debería ser de primera línea. Y bueno, también la pregunta que habría que hacernos es por qué no se empujó más, por qué no se peleó más por la extradición de un hombre que representaba siempre un riesgo gravísimo de que se pudiera escapar, ¿no?, de una prisión. Ya lo había hecho en el 2001 y no había razón por la cual no pensar que lo volvería a hacer ahora, un año después, ¿no? Ahora, el Chapo Guzmán ha aparecido 4 años consecutivos en la lista de multimillonarios en Forbes. En el 2012, la revista indicó incluso que tiene una fortuna estimada en $1.000 millones, que tiene. Estamos hablando de que este hombre escapó por un túnel bien construido, ventilado, bastante espacioso, 1,5 kilómetros de largo. No es algo que se hizo en unas horas, sino que debe haber tomado mucho tiempo. La pregunta que yo le quiero hacer es que bien se señala de que puede haber muchas personas, funcionarios de prisión involucrados, pero de pronto también cabe pensar que ante este hecho estarían involucrados también peces gordos del gobierno mexicano, ¿o usted cree que eso, bueno, obviamente solo las investigaciones lo van a determinar, pero también no es descabellado concebir que eso pudo haber pasado? Pues mire, en este momento nada es descabellado. Yo, por supuesto, no me atrevería a hacer ningún tipo de acusación sin tener ningún tipo de prueba al respecto, pero sí me parecería más sorprendente que el escape, que no hubiera involucramiento de funcionarios de muy alto rango del gobierno mexicano. Un escape de este nivel y con esta tecnología que se tuvo que utilizar y con esta obviedad, porque ese también me parece a mí que es un mensaje de lo ridículo que quedan las autoridades, que no pueden proteger que este criminal quede en prisión. Me parece que sí exhibe que existe corrupción en los niveles más altos de gobierno. La investigación que espero que se dé y que sea muy exhaustiva, ojalá nos dé los nombres de las personas que están involucradas. Dudo que podamos ver nombres de gran envergadura dentro del gobierno de la República, pues no sabemos hasta dónde llega la corrupción, por supuesto. Y esto es algo con lo que el gobierno va a tener que lidiar a mitad de la administración. Todavía quedan 3 años, pero va a ser muy difícil poder implementar cualquier tipo de reforma y por supuesto, la estrategia de seguridad, si no podemos garantizarle al pueblo mexicano que existe el más mínimo índice de transparencia. Y por supuesto que preocupa muchísimo los niveles de corrupción y hasta dónde se han logrado permear en el gobierno y en todas las instituciones, ¿no?, a nivel tanto local como federal. De NTN 24 estamos hablando con Felipe Trigos, analista para la firma Visión Américas y colaborador del programa de estudios latinoamericanos del American Enterprise Institute. Señor Trigos, en la prisión del Altiplano en la cual se fugó el Chapo Guzmán también están otros narcotraficantes peligrosos como alias La Tuta, alias La Barbie, el Z40. Le pregunto, ¿no pone esta fuga en entredicho la seguridad del penal? Porque es que además esta fuga refuerza las opiniones sobre la necesidad que plantean muchos de que los capos del narcotráfico sean extraditados de inmediato a Estados Unidos una vez capturados. En su opinión, ¿cuál o qué debe pasar a partir de ahora en este aspecto? Lo que debe pasar es una investigación exhaustiva
donde se abra todos los expedientes, donde se interroga a quien se tenga que interrogar para que se esclarezcan los hechos. Lo segundo que debe ocurrir es que el gobierno mexicano debe de quitarse ese orgullo de creer que el mantener a este tipo de criminales en nuestras prisiones garantiza que se queden ahí. Me parece que la extradición de estos sujetos es algo que es necesario. Hay que recordar que también está Osiel Cárdenas Guillén, que es el jefe del cártel del Golfo, o el ex jefe del cártel del Golfo, en esa misma prisión que usted menciona. Y todos estos individuos que están en esa prisión son de altísima peligrosidad y que tienen poderes adquisitivos altísimos. Son gente que tiene muchísimo dinero, muchísimo poder, y que por supuesto que ponen en entredicho la supuesta seguridad que tengan todas estas prisiones. Entonces lo que debe ocurrir es, por supuesto, la investigación, como yo le comento, y una evaluación exhaustiva sobre la corrupción que existe dentro del sistema penitenciario mexicano, dentro del sistema de procuración de justicia, y por supuesto repensar cómo vamos a resguardar a estos criminales para que no vuelvan a atentar contra la seguridad de nuestros ciudadanos y por supuesto de los ciudadanos del mundo, porque cabe recordar que el Chapo Guzmán y personas como él pues manejan cárteles multinacionales que afectan la seguridad y la salud de millones de personas por todo el mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que presionar por la extradición de estos individuos en cuanto sea posible y que el país lo solicite. Por supuesto, Estados Unidos tiene que solicitar la extradición. Hasta donde yo tengo entendido, no hubo tanta presión por parte del gobierno americano para pedir la extradición del Chapo, y sería también una buena pregunta, ¿por qué no lo hicieron? Y si lo hicieron, ¿por qué no se les otorgó la extradición del Chapo? Entonces, me parece que esas son las medidas más importantes que deben ocurrir en meses, de ser posible, porque no queremos, por supuesto, ver que quede otra vez en riesgo el pueblo mexicano por el escape de otro criminal de esta envergadura. El analista Felipe Trigos ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, en nuestros estudios en Washington, D.C. Le agradecemos por su tiempo y sus respuestas. Un buen día. Gracias a ustedes. Buenos días.